y lo seguirá siendo. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 34. Vamos a estar leyendo del verso 11 al verso número 15, para la honra y la gloria de nuestro Señor y Salvador. Amén. Dice su santa palabra. Dios bendiga a nuestros hermanos, al grupo de alabanza. Sí, amén. Dios bendiga al hermano que dirigió, nuestro hermano Elmer, y así a cada uno de ustedes de una manera muy especial. Amén. Damos honor a Jesucristo. Sí, aleluya. El verso 11 dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas en el día nublado y de oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en sus pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Aleluya. Ocupe su lugar en esta hermosa tarde. Estamos contentos de poder estar aquí en los atrios del Señor una vez más. Amén. Hablar de procesos y hablar de bendición es hablar de estar quietos, calmados, porque Dios hará la obra. A veces nosotros, como hijos de Dios, somos desesperados y alocadamente a veces nosotros queremos que todas las cosas se concedan de un momento a otro. Pero para poder nosotros obtener la bendición, Dios quiere que nosotros estemos calmados, que estemos apacentados, que estemos simplemente a la voluntad de nuestro Señor. ¿Quién dice amén? Amén. Y hablar de proceso de bendición es inevitable para mí poder hablar del patriarca Abraham. Abraham en su edad mayor, él anhelaba, deseaba tener un hijo, puesto que él no tenía hijos. Su único deseo era formar una familia con su esposa Sara y así tener en sus brazos el fruto de aquel amor que por muchos largos años se habían entregado. Pero llegó el momento en el cual Abraham, en su desesperación, actuando locamente, hizo lo que no debería de haber hecho y concibió de Agar, la esclava, un hijo llamado Ismael. Pero no era la voluntad de Dios que fuese de esa manera. Por eso yo le digo que a veces nosotros actuamos alocadamente. Un día Abraham se encuentra en su tienda, pidiéndole a Dios, clamándole al Señor, y de repente en estruendo una voz gloriosa se escucha desde el cielo y le dice: Abraham, sal fuera de tu tienda, sal fuera de tu lugar, del lugar de reposo, del lugar de comodidad, que yo te voy a mostrar lo que tú tanto anhelas. Dios tenía un proceso para Abraham, y Abraham, amados hermanos, escuchando la voz de Dios, sale de su tienda y Dios le dice: voltea hacia el cielo, y voltea a ver todas las estrellas. El cielo estaba oscuro, el cielo estaba estrellado, muchas estrellas había, que eran incontables, y Dios lo reta y le dice a Abraham: Abraham, cuenta las estrellas del cielo, si es que puedes. Y Abraham, yo me imagino que empezó a contarlas 1, 2 y perdió el control de los números de cuántas estrellas iban. Y Abraham le contesta al Señor: es imposible poder contar las estrellas del cielo. Y cuando él dice es imposible, Dios, yo me imagino que surgió
una sonrisa en la cara de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y Él pudo haber expresado, habrá algo imposible para Dios. Porque nuestro Dios es un Dios de procesos. A veces nosotros queremos que las cosas se cumplan de un momento a otro. Y Dios le dice, mira, cuenta las estrellas. A Abraham era un imposible contarlas. Y Dios le dice, le manifiesta, bueno, así será tu descendencia. Yo creo que las bendiciones que tiene Dios para cada uno de nosotros son inmensamente grandes. Es muy importante que todos nosotros entendamos que el deseo de Dios es bendecir a su pueblo. Amén. Si hay algo en lo que Dios se agrada, es bendecir a su pueblo. Amén. Aunque a veces vengamos nosotros con problemas o con dificultades, el único deseo que tiene Dios para con nosotros es bendecirnos de una manera muy especial. Alguien diga amén. Amén. Tercer carta del apóstol Juan dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Porque el deseo de Dios es que tú vivas feliz, que tus hijos se regocijen y que todo lo que tú hagas sea prosperado. Amén. ¿A cuántos les gusta prosperar? Amén. Y cuando yo digo prosperar, no simplemente económicamente, sino espiritual, moral, amados hermanos, y ir avanzando hacia adelante. Y ese es el deseo que Dios tiene para cada uno de nosotros, que nosotros seamos prósperos. Pero toda prosperidad viene por parte de un proceso. Repita conmigo, proceso. Proceso. Una vez más, proceso. Proceso. Y he hablado yo mucho de cómo transformar tu mundo, pero hoy yo quiero hablarle de cómo tú puedes ser transformado por parte de Dios. Y quiero decirle que si usted no es transformado por la palabra, usted no puede ser transformado. Así es, aleluya. Amén. Mire, le voy a poner un ejemplo muy natural. ¿A cuántos les gustan los gusanos? Usted ve un gusano y de repente, si algún gusano se le ha puesto por aquí, y usted lo primero que hace, trata de quitárselo lo más pronto posible, porque su aspecto no es el aspecto más codiciable. Su aspecto de un gusano es, hermano, deplorable. No quiere que se le acerquen. Es más, usted si es preciso, si es una mujer, hasta un grito pega. Pero si, hermano, hasta le saca la vuelta y a veces les dan hasta náusea, le da como media cosa y quiere hacer al gusano hacia un lado. Pero el gusano tiene un proceso de metamorfosis. Y esa metamorfosis, hermano, quiere decir que hay un cambio, hay un proceso. Empieza el gusano a meterse en el capullo, y cuando está en el capullo empieza a transformar todo su entorno. Mientras está en el capullo empieza la belleza. Amados hermanos, y hay cosas que nosotros debemos de entender, que hay veces que nosotros es necesario que nos metamos en el capullo para poder ser procesados y haya un cambio en nuestras vidas. Mientras usted no se meta al capullo, usted seguirá siendo el mismo gusano. Pero cuando está en el capullo, amado hermano, y perdóneme la expresión, cuando usted está en el capullo, en el proceso que Dios tiene para con nosotros, usted va a tener un cambio. Y cuando salga del capullo, hermano, usted podrá extender las alas como la mariposa. Usted va a observar la mariposa con sus bellos colores. Observará la mariposa cómo es que vuela, amado hermano. Y antes el gusano se arrastraba, pero ahora es mariposa y la mariposa vuela. Amén. Porque hubo un proceso de bendición. Aleluya. ¿Sabe de que hay hermanos y hay hermanas que siguen siendo? Gracias. Pero hay hermanos y hermanas que están en el capullo. Gloria a Dios. Repita conmigo, capullo. Capullo. Y no voltee a ver a su surullo. Pero es necesario los procesos de bendición que Dios tiene para con nosotros. Amén.
Mire, el gusano es feo y la mariposa es bonita. El gusano se arrastra, pero la mariposa vuela. Amén. Usted decide en qué Amén. parte usted se queda. Así es, aleluya. El deseo de Dios es de que usted sea feliz. Amén. El deseo de Dios es que sus hijos sean prósperos. El deseo de Dios es que usted se regocije. El deseo de Dios es que todo lo que tú emprendas sea prosperado. Pero toda prosperidad tiene que venir por parte de un proceso. ¿Quién dice amén? El primero que tiene que cambiar eres tú. Porque antes que Dios cambie tu vida, tú tienes que cambiar. Yo no sé si usted ha visto o ha escuchado. No, Él tiene que cambiar. Y Él tiene que cambiar. Y Él tiene que cambiar. Y Él tiene que cambiar. Pero no se ha dado cuenta que el que tiene que cambiar es uno. ¿Te fijaste cómo es el hermano? ¿Te fijaste cómo es la hermana? ¿Te fijaste cómo actúa él? Bueno, ¿y tú por qué no cambias? Tu actitud constituye a que sigue siendo el mismo. Ayúdenme a predicar. Le leí el pensamiento al hermano gusano. Pero cuando tú decides cambiar, amado hermano, Aleluya. tú podrás levantar las alas y te podrás mover y podrás volar en el nivel y el nivel del Espíritu Santo, porque Dios es fiel a su nombre. Gloria. Porque el que tiene que cambiar eres tú. Porque el que es fiel en lo poco, dice la Escritura, Dios lo pone en lo mucho. Él quiere ver el éxito en la vida de cada uno de sus hijos, pero cada uno de sus hijos tiene que ver a Dios en su vida para que el proceso de la bendición haga efecto en la vida misma de uno. Sí, amén. Nuestra mentalidad quiere todas las cosas rápidas. Quiere un cambio rápido, automático. Pero tenemos a un Dios que es Dios de proceso. Abraham se encontraba en su carpa, en su tienda. Y mientras estaba en la tienda, lo único que podía él ver era el techo de la tienda. Y no podía ver más allá. Pero en cuanto Dios le dice, sal fuera de tu tienda. Y Abraham salió fuera de la tienda y le dice Dios, ahora sí voltea hacia el cielo. Y mira, él tuvo que cambiar la comodidad y salir fuera de la tienda para poder ver el proceso de cambio que había para su vida. Y yo quiero decirle, bajo el poder y la unción del Espíritu Santo, que hay quienes tienen que cambiar su comodidad y ponerse de pie y ver lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene bendiciones, pero para eso tendrás que pasar por el proceso de sacarte, de salir de la comodidad y emprender tu caminar hacia un nuevo destino en Dios. Amén. ¿Por qué no cambia mi hijo? ¿Por qué no cambia mi hija? Mira que estoy batallando. Bueno, ¿y tú ya cambiaste? Es como aquel hombre le puede decir a su hijo, ¿sabes qué? Aquel hombre borracho, no quiero que tomes. Y el papá es un tremendo borracho. No quiero que fumes y el papá es un tremendo fumador. ¿Dónde está el cambio? Porque el cambio comienza por uno mismo. Cuando uno cambia, las demás personas tendrán que cambiar, porque ven en ti que hay un cambio. Amén. No esperes recibir nada a cambio si tú no cambias. Nuestra mentalidad tiene que cambiar. Amén. La mujer que está encinta tiene que pasar 9 largos años. Empieza a ver una metamorfosis, un cambio en su vida. Su vientre comienza a cambiar. Le empieza su manera de alimentarse. Tengo ganas de esto, quiero aquello. Las mujeres que están aquí me han de entender. Y los antojitos, y vienen tantas cosas.
Y empieza, hermano, de repente a formarse algo en el vientre, en su vientre, y empieza a amar a aquella mujer lo que está sintiendo dentro de ella, porque hay un cambio. Y pasan los 9 largos meses, hermano, amada, y empieza a batallar el bebé, y usted siente las caricias desde el mismo vientre, porque hay un cambio en su cuerpo. Y cuando cambia, hermano, tal vez pases noches o tal vez pases momentos en los cuales sean incómodos, pero cuando vienes a dar a luz, cuando das a luz, cuando viene el cambio final, viene aquel término en el cual, amado hermano, amada hermana, da a luz y viene el fruto de aquel dolor. Empieza a sentir las caricias de aquel bebé, el patalear, el gritar, aquel amor, aquel deseo. ¿Y sabes por qué? Porque hubo un proceso, y mientras haya proceso, habrá bendición. Amén. Cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos hace como 30 años y empecé mi primer trabajo, yo no sabía nada, y los hombres que estaban ahí no me querían apoyar, y yo trataba de desempeñarme, desarrollarme, desenvolverme en mi trabajo para poder avanzar. Y me preguntaban, porque yo llegué a trabajar en una florería, y me decían, ¿sabe qué? Ocupo una docena de esta. Y yo, ¿a dónde corro? ¿Para dónde voy a traer esta docena? Y le preguntaba a los que tenían experiencia, que tenían años ahí, oye, ¿dónde está este modelo para ir a traerlo? Fíjate que me están pidiendo una docena de esta rosa en color rojo. Y ellos me decían, vete hasta allá, hasta el fondo, ahí la vas a encontrar. Y ahí iba yo y no encontraba nada, siendo que estaba de este lado. Me mandaban al lado contrario. Pero hubo un proceso, y ese proceso de bendición. De repente me empecé a poner las pilas. Alguien se tiene que poner las pilas. Aleluya. Me empecé a poner las pilas. Empecé a desarrollarme, empecé a esforzarme, empecé, hermano, a tener la mentalidad abierta. Dije, estos no me van a ayudar, me tengo que ayudar yo por mí mismo. Señor Jesús, dame la libertad, dame la capacidad de poder yo emprender este trabajo y desarrollarlo bien. De repente empecé a trabajar y empecé a trabajar. La compañía comenzó a desarrollarse en proceso. Y ese proceso de bendición, amado hermano, ahora los que me decían, la mercancía está hasta allá, ya no están allí. Y ahora yo soy el manager de la compañía. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, amén. Pero tuvo que haber un proceso. No puedes llegar de un momento a otro y así, miren, no es con una varita mágica, no. Hay un proceso, y en el proceso de la bendición, Dios nos va a bendecir de una manera. Amén. Y dice amén. ¿Y qué tiene que ver Ezequiel 34 con eso que está hablando? Bueno, Ezequiel 34 nos enseña un proceso de plenitud, de bendición y prosperidad. Hay muchos que no entienden que la prueba por la cual están pasando es solamente el preámbulo de una bendición que viene, y esa bendición es exorbitante de parte de Dios. Ahora yo le digo, tiene que ser paciente, porque lo mejor está por venir. Capítulo 34, verso 11 dice, porque así ha dicho Jehová el Señor. ¿Quién dijo? Jehová el Señor. He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Hay niveles de proceso. Número 1, apropiación. Y esa apropiación es reconocer, quiere decir que yo les voy a poner un nombre, que me voy a adueñar de ellas, que las voy a someter a mi voluntad. Y sabe que hasta que Dios pone en nosotros la bendición, y tenemos nosotros la bendición de ser hijos de un Dios, la Biblia dice, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a eso les dio potestad de ser llamados o ser hechos hijos de Dios. Porque Dios se apropia de nosotros. La Biblia dice
que el pastor conoce a sus ovejas y las ovejas conocen su voz y le siguen. Amén. Y es lo que está hablando aquí el Señor, que Él se apropia de las ovejas, que Él las llama por su nombre, que Él las reconoce. Hay apropiación, Él reconoce. Y mientras Dios reconozca que nosotros somos sus ovejas, habrá alguien que le pueda arrebatar de las manos de Dios al Señor sus ovejas. Porque las ovejas tienen que ser transformadas. Miren, y le voy a poner un ejemplo. Se encontraba Jesús y había más de 5,000 personas. Y esto es de apropiación, de reconocer, de hacer milagros. Y había entre ellos muchas personas que tenían hambre, que tenían deseo de ser saciadas. Pero había un niño pequeño que traía 5 panecillos y 2 peces. Y mientras ese niño traía en su canastita esos panecillos y esos 2 peces, él no era nada, no podía hacer nada. Pero en el momento en que traiga estos 7 elementos a Jesús, y Jesús lo reconoce, mientras Jesús se apropia de ellos, todos pudieron comer hasta saciarse. Amén. Cuando Jesús se apropia de uno, hay multiplicación. Así es. Gloria a Dios. Cuando Jesús se apropia de uno, hay bendición. Cuando Jesús se apropia de uno, Dios bendecirá tu vida. Es por eso, hermano, que miren, yo he decidido entregarle mi vida, la vida de mi esposa y la de mis 2 hijos. Y le digo, Señor, toma control de ella. Porque cuando Él toma control de ella, amén, las cosas tienen que prosperar. Hasta que los panes y los peces fueron puestos en las manos de Jesús, no hubo transformación. Hasta que llegaron a Él. Y hoy hay una generación que tiene un problema. Todos queremos ser autónomos, no queremos someternos a Dios, pero tenemos que depender de Dios. ¿Cuántos dependen de Dios? Amén. El verso 11 dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. He aquí, dice el Señor, que yo mismo voy por mis ovejas, yo las reconozco. Él pondrá nombre, y si usted se resiste, déjeme decirle, usted no es nada. Pero si se somete, podrás decir las palabras que dijo el salmista David allá en el Salmo número 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a las corrientes de agua me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa de delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová yo moraré por largos días. Apropiación es lo que más desea Dios. Dios desea ser tu dueño. Liberación. La Biblia dice en el verso número 12: como reconoce a su rebaño el pastor el día que está en medio de las ovejas esparcidas, así reconocerá mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas en el día nublado y de oscuridad. Noto muy bien esta palabra, oscuridad. Amén. Nosotros hemos estado viviendo muchas veces en tinieblas por mucho tiempo. Y cuando el Señor llega a nuestra vida, Él llega a despojarnos de todo lo que nos ata. Amén. ¿Quién dice amén? Amén. Gloria. Cuando Lázaro fue resucitado, fue muerto, la Biblia dice que lo pusieron en una cueva
y encima de la cueva le pusieron una piedra, y Lázaro se encontraba en plena y total oscuridad. Y no solamente bastaba esto, él estaba atado, pero cuando Jesús se pone enfrente de aquella tumba, él expresa la palabra y dice: Lázaro, sal fuera. Y cuando Lázaro sale fuera, él salió atado y tuvo que ser liberado. Y así mismo él te quiere liberar, y lo que estoy tratando de decirle es que Dios te quiere